un anuncio que se dio en la Ciudad de México. Los propietarios tendrán ahora que reportar qué uso le dan a sus viviendas u otros espacios. Y para ello vamos a platicar con mucho gusto con Claudia Pérez Romero. Ella es diputada del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Diputada, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, hay polémica, hay inquietud. ¿Por qué tendríamos que estar presentando estos reportes? Sin duda la autoridad pues tiene las herramientas y ya de hecho se ha hecho este anuncio, pero genera suspicacia, genera inquietud en por qué ahora ya y antes no. Hola, ¿qué tal, Abel? Un gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. Y sin duda es una medida que nos causa mucha incertidumbre. Número uno, nos van a poder sancionar si no hacemos este dichoso reporte. Número dos, la necesidad de mencionar cuál es el estado que guardan nuestros bienes, el derecho de decidir si la estás habitando o no, por cuánto tiempo, si la rentas o no, por cuánto tiempo. Se suma además este crecimiento en la especulación porque han existido varias reformas y varios nuevos ordenamientos que nos dejan en una incertidumbre en cuanto a la propiedad privada. Hablemos número uno, también en diciembre hablamos de la reforma para evitar la gentrificación, donde se regulan estas aplicaciones para rentar viviendas. Eso fue uno. Hoy estás limitado, tienes que declarar cuántos lugares posees y cuántos estás rentando. Ahora, con la reforma al Código Fiscal en el 132, que tienes que hacer esta declaración de qué haces con tus bienes y si no lo haces, recibir una multa de 4 a 10 mil pesos, creo que es impresionante. Pero se suma además a la declaratoria de la jefa de gobierno a la creación durante su sexenio de viviendas, empezando en este primer año con la promesa de 30,000 viviendas para los capitalinos, y que habla precisamente de hacerse de más terreno para la construcción de los mismos. Entonces, creo que eso nos genera incertidumbre de cómo se va a manejar el gobierno de la Ciudad de México y cómo es que va a garantizar a los capitalinos el respeto a su propiedad privada. Claro, sumamos también esta reforma sobre la libertad de poder tener un bien, a la propiedad privada, que también fue muy polémica en su momento, y ahora que ya tenemos en conjunto todas estas modificaciones, los comentarios entre pasillos, en las calles, de las personas que se están enterando de esto, sin duda hablan de si eventualmente podría haber expropiación de predios que pues no se estén reportando, que hay alguna persona que ya está desligada de su propiedad por una u otra razón y que la autoridad pudiera obtenerla. ¿Ustedes en el Partido Acción Nacional ven algo así? ¿Hay indicios de que esto pudiera pasar o en definitiva pues nos deja en incertidumbre de que pues no sabemos qué es lo que pudiera estar buscando el gobierno de la ciudad? Abel, como te comentaba desde el principio, estamos en incertidumbre, y no porque solo el argumento de que podamos llegar a ser en Venezuela, como Venezuela, que sí pasa que el ciudadano reporta qué propiedades no tiene usando y el mismo gobierno ha estado expropiando para darle a quien no tiene vivienda. No solo eso, sino que además no están las reglas claras de cómo es que se van a estar cumpliendo estas metas por el gobierno capitalino para cubrir las necesidades. Obviamente que si tú hablas de tener una vivienda por lo cual tú luchas, es una ilusión que tienes como adulto, como joven independiente, como familia, tener un lugar, esa certeza de tener dónde vivir, pues claro que genera mucha expectativa, pero también hay que tener respeto por aquellas personas que ya lograron hacerse de un cúmulo de propiedades
que no van a tener que perderlas por una mala decisión o una mala organización. Es decir, si el gobierno ya hizo esta declaratoria, si el gobierno está haciendo todas estas medidas, que por lo menos salga a decir que nos va a garantizar a las personas que ya tenemos una propiedad o que estamos consiguiendo una, que no vamos a tener en riesgo nuestro propio patrimonio. ¿Por qué hoy en día hablamos de la posibilidad de expropiaciones? Porque lo hay, porque existe, porque no están delimitadas las acciones, ni se habla de cómo se van a obtener estos terrenos que hacen falta para brindar el apoyo a las personas que hoy, por desgracia, no cuentan con un patrimonio como lo es un lugar donde vivir, recalcando que todos tenemos el derecho a la vivienda. Sin embargo, el gobierno debe de saber cómo y en qué medida va a brindar este derecho sin perjudicar a otros. Claro. Ahora, diputada, ¿existen antecedentes en nuestro país, en alguno de los estados o incluso algunas otras naciones sobre este reporte de qué se está haciendo con las propiedades? En este caso hablamos de vivienda, pero pueden ser predios, edificios, en fin, diferentes bienes que pudieran tener las personas. ¿Existe un antecedente? Hoy intentamos hablar también con el gobierno de la ciudad sobre este tema. Nos dijeron que hoy no era posible, incluso dicen que mañana habrá una conferencia para explicar, pero ¿era necesario que fuera un documento secundario y que se tuviera que presentar forzosamente? Claro que sí, todo debe de estar... no somos nuevos, no tenemos que aventurarnos a ver qué nos depara o cómo lo van a hacer. El gobierno está en la responsabilidad de asegurarnos cómo es que va a llevar a cabo este plan de brindar vivienda y de darle certeza a los que ya tienen propiedad privada. Reitero, no hay ningún antecedente, no sabemos hasta ahora cómo lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo incluso de seleccionar quiénes van a tener primero derecho a la vivienda? ¿Con qué políticas o con qué reglas de operación van a estar manejando esta política de vivienda? Eso es a lo que hoy nosotros tenemos que estar atentos todos, y en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ya va a existir una contrapropuesta que se va a estar presentando en estos días para decirles sí a las viviendas, pero con regulación y de una manera ordenada. Si nosotros sacamos al vapor estas ideas y tratamos de dar información confusa, lo que va a generar es más especulación. Reitero, tenemos que apelar mucho al orden en cuanto a la aplicación de esta política pública de vivienda. Claro. Platicamos esta noche con Claudia Pérez Romero. Ella es diputada del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Gusto en saludarte de nueva cuenta, Claudia. Y bueno, mañana atentos a ver qué dice la autoridad sobre esta nueva disposición. Y bueno, si es que se vincula pues con esto que se está comentando, que tendría que ver alguna relación con el desarrollo de vivienda. Claudia, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias, Abel, y hay que seguir atentos a lo que diga el gobierno de la capital. Buenas noches.